Sin duda, uno de los barrios comerciales por excelencia de Santiago es el barrio Patronato. Este se consolidó como tal a mediados del siglo XX, como fruto en parte del arduo trabajo que desempeñó en el lugar la comunidad emigrante árabe, en especial los árabes cristianos ortodoxos, ellos provenientes del antiguo territorio denominado Gran Siria, que incluye Siria, Palestina, Líbano, Israel e Irak, llegan a nuestro país entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, huyendo de los constantes enfrentamientos armados del lugar, y trayendo consigo no solo su modo de ganarse la vida, sino que también su religión y costumbres, entre ellas el rito funerario. Para conocer esto último, es que me entrevistaré con un sacerdote chileno, líder espiritual de la comunidad ortodoxa San Nicolás, que se ubica en pleno sector de Patronato, y quien me orientará acerca del tema. Primero que nada, yo soy chileno. Mi nombre, mi nombre civil es Wilson Ceballos y mi nombre religioso es Esteban. Soy de una familia eh, católica, romana, sureña. Un día, justamente, me invitó una amiga, me invitó al funeral de una persona mayor. Y esto ocurrió en el año 78. Me encantó, me gustó mucho. Y ya en el año 83, me recuerdo un 13 de febrero, yo me vine a trabajar al arzobispado ortodoxo que estaba aquí en Avenida Perú con Dominica. Y ahí seguí estudiando con Monseñor Gabriel Fatul, que era el obispo que había antiguamente. Y no salí fuera, pero sí él se encargó de enseñarme todo lo necesario para el sacerdocio. Entonces yo quería ser sacerdote soltero. Y el obispo dijo, me dijo que viera si es más factible o ser soltero o ser casado. Y en el 99 me casé. Y en el año 2000 yo me ordené sacerdote. Mi sacerdocio, yo tengo de sacerdocio más o menos como 14 años. Esta iglesia nosotros la tenemos desde el año 83, San Nicolás, porque es un gesto ecuménico, que el que está el certificado que está ahí, ya en un gesto ecuménico, cuando vino nuestro Papa, nuestro patriarca Ignacio IV, de bendita memoria, él, el Juan Francisco Fresno, en representación del Papa, dio esta iglesia. Todo esto aquí era un convento, aquí era un convento de monjitas, de las monjas clarisas. Toda esta cuadra era un convento de las monjas clarisas. Toda la manzana. El rito funerario árabe ortodoxo puede dividirse en tres ejes. El primero de estos ejes es sin duda la distribución espacial. Con ella nos referimos a cómo se ordena el féretro dentro de la parroquia donde está siendo velado. Ahora que todo esto se ha latinizado para nosotros, ¿ya? Y se hace el funeral normalmente como lo hace la Iglesia Católica. Se espera el tiempo prudente y siempre hay para la iglesia velatorios. Al lado de las iglesias siempre va a haber un velatorio. En este caso no tenemos. Nosotros por eso el féretro se coloca al frente del altar. Cuando no es domingo, cuando es domingo se coloca a un costado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el funeral no es con comunión, no es con divina liturgia, sino que tiene un servicio especial, que es el servicio funerario. No hay servicio de resurrección, porque nosotros la liturgia es celebrar la resurrección de Cristo, desde su inicio hasta el momento de su resurrección. Esa es la divina liturgia, celebrar la buena nueva, ¿cierto? Y en el funeral no se hace eso, se hace con servicio fúnebre nomás, ya que es las oraciones correspondientes a la persona fallecida. La iglesia ortodoxa celebra una sola misa en la semana. No hay misa ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Solamente el día domingo. Siempre el féretro está el tiempo que es prudente, que es necesario, y siempre el féretro está con los pies hacia el altar. ¿Por qué razón? Porque si levantamos el cuerpo, el cuerpo va a quedar mirando hacia el altar. Ya no está, no está con los pies hacia afuera.
Generalmente cuando entran, ya después cuando salen, nosotros giramos el féretro salga en sentido de caminar. Se está hasta cierta hora. ¿Ya? Luego el cuerpo se deja para que esté en una relación íntima dentro del altar, dentro de la iglesia, una relación íntima con Dios. Hay diferentes, nosotros separamos la iglesia, está la entrada, que es el nártex, en la parte ancha, larga de la iglesia, que es el templo donde se gana la gente, donde están las puertas, que es el iconastasio, donde están los íconos, hay unas puertas centrales, que esas puertas centrales entra el sacerdote y el obispo solamente. ¿Ya? Las puertas laterales son las puertas donde entran los diáconos y los acólitos. Entonces cuando está el funeral, las puertas del altar están cerradas. Y entonces el funeral, como te digo, él tiene las horas, como te digo, 24, 48, los que ellos estimen conveniente que estén dentro del velatorio. Se hacen unas pequeñas oraciones durante los responsos, ¿ya? Pero antes de irse se hace un funeral con las oraciones correspondientes, que son aproximadamente 40 minutos. El segundo de estos ejes es el tiempo de velorio. De acuerdo a lo que nos contó don Miguel, hombre de unos 80 años proveniente de Betyala, nos indica que antiguamente, en su tierra natal, los cadáveres eran velados no más de 6 horas. Por lo tanto, si una persona fallecía durante la mañana, eran enterrados durante la tarde. Ahora bien, si fallecían durante la tarde, se velaban toda la noche y se enterraban a primera hora. Esto, sin embargo, ha sido modificado desde el momento en que ellos llegan a Chile, puesto que aquí se realizan velorios de 1 o 2 noches según decida la familia. Veamos pues qué nos menciona entonces la señora Samira Jaue respecto a este eje fundamental. No, es que sí se hace, lo digamos acá como se estipula la ley. O sea, acá son 24 horas que no se puede Eso es lo que no entendí yo, por qué ayer, anteayer, enterraron al Jacobo Pichara. Yo no sabía que había muerto. Si mi hermana me llamó, me dijo, ¿van a ir al funeral? ¿De qué funeral me está hablando? ¿Que murió Jacobo ayer? Ah, no tengo idea, si yo no lo he visto, no leo el Mercurio. Cuando leo el Mercurio, ya lo habían enterrado, pues. No alcanzaron hasta 24 horas. No alcanzaron hasta el bueno. Entonces, ¿por qué ahora entierran tan rápido? No, fíjate, no sé. Depende de la tecnología. Pero yo me acuerdo que antes estaba 2 días. Bueno, acá en Chile lo regimos, digamos, porque los 24 horas que estipula la ley. Pero en Palestina, antiguamente en Palestina, era que moría el difunto y a las 3-4 horas lo enterraban. Ah, Sí, ¿por qué? porque así eran. Ah, pero los musulmanes. No, los cristianos. No, porque así era, pero es que no sabían, no se entendía que el muerto podía, de repente existe ¿cuánto se llama? Ah, la catalepsia. La catalepsia, que la gente, digamos, está como muerta. Entonces, antiguamente no se entendía. Entonces, ahora ya adoptaron, digamos, de 24 horas. Igual Pero- que antes, ¿no? Pero Antes a las 2 3 horas. cuando se murieron mis abuelos, mis papás, yo me acuerdo que estaba 2 días en la casa el difunto, ni siquiera venía a la iglesia. Ahora se tomó la costumbre porque las casas son más chicas, no cabe la gente, o porque viven en departamento y no te admiten ahí un funeral. No, claro que sí. No, Entonces por eso se trae a la iglesia, pero siempre ha sido en las casas.
ahí se velaba el difunto. Claro, antiguamente se velaba en las casas, Pues pero lo mismo. Yo a mi suegra, a mi suegro, pues la calle. Hay No en la mucho. iglesia. Oye, rico pichara, y hay mucho actualmente. El que quiere, El que tiene casa, el que lo tiene hace en su casa y casa. quiere o pide, se vela. Y Y después después lo se traen traen a la iglesia. Ay, perdón. Y después lo traen a la misa, o sea, cuando le van a hacer el funeral. Y Claro. llevarlo al cementerio, pero primero los velan en la casa. Sí, no todos. Pero, depende. por ejemplo, ese tema de las 3 horas de la espera, de que se enterraba, que sea el tiro, ¿eso responde a algún tema puntual o es solamente porque, como menciona usted, no se conocían otros temas como la catalepsia? Claro, no se conocían esos temas, digamos, como yo estoy hablando de 50, 60 años atrás. O sea, de mucho tiempo, entonces no se conocían todos esos problemas de que la persona no podía estar muerta. Entonces, por haber seguridad, Oye, yo estoy muy... Las sí, la Juana, así que por eso. Pero ahora que está todo adelantado, ahora ya se sabe que no se entierra hasta las 24 horas de fallecido el difunto. El último de los ejes importantes en el funeral árabe ortodoxo es el de la comida. Aquí podemos distinguir al menos 3 elementos importantes. El plato de fondo, que es el denominado fat o tasca, también el café y el agua mineral o agua purificada. ¿Bien? Ahora, el fat es preparado por las mujeres, usualmente las más ancianas. Y en ese sentido, veamos qué nos vuelve a mencionar la señora Samira Jade respecto al consumo del fat y de los alimentos en el funeral. yo te lo trato. Bueno, la tradición árabe, cuando hay un funeral, porque hay mucha gente que viene de afuera, entonces necesitan, digamos, alimentarse. Entonces, la tradición árabe es que se traen corderos, y eso se, destrozado, por supuesto, se lava y se echa a cocer con sal, con cebollita, que se cuece. Y después se granea arroz blanco, ¿ya? Porque es de funeral. Porque es de funeral. Entonces tú en bandejas grandes, ¿ya? Entonces picas la marraqueta, la pones en el fondo de la bandeja y después esa se remoja con pan, o sea, se remoja Con el mismo caldo. con el caldo del cordero. También puede ser con pollo, pero lo original es con cordero. Pero se hace pollo, cordero, lo mismo. Depende de la época, porque en invierno no hay cordero. Entonces lo hace la gente con pollo. Entonces cuando está remojado el pan, se echa encima, se esparce el arroz blanco. ¿Ya? Y después se le ponen las presas de cordero, de pollo. Y eso se lleva al centro de la mesa y la gente tiene sus respectivos platos, sus respectivos cubiertos y en la bandeja hay 2 cucharas que la gente se sirve con esa. O sea, no con la cuchara que come. ¿Ya? Eso es para los funerales. También eso mismo se usa para los matrimonios, para las fiestas. ¿Como una comida, es como una comida ceremonial o como comida festiva más que nada? A ver, No, ¿te puedo no, no. contestar yo eso? Sí, A ti te lo contesto para que tú se lo digas. No, Resulta contéstalo que ellos, no. cuando como viene mucha gente, la gente no se mueve del funeral, entonces esa gente tiene que comer. Entonces por eso hay familiares que hacen la comida, no los deudos. O sea, Que estés bien, ¿no? Igualmente, adiós, que esté muy bien, ¿eh? Adiós, que esté muy bien. Igualmente, deudos Sí, mismos sí, no. sí, sí. Los parientes entonces son los que hacen la comida, una persona que esté más desocupada. Sí, no hay digamos gente en los la casa. parientes, claro que sí. Pero Bueno, lo que yo te iba a decir es, por eso se hace esa comida, porque la gente no tiene tiempo de ir a comer y volver, nadie se y mueve. además que es muy rica, contundente. Bueno, para los matrimonios y las fiestas, porque mucha gente, entonces se usa mucho eso. Lo mismo, pero el arroz no es blanco, es con azafrán, con curry. Una consulta, respecto del arroz blanco en los funerales, ¿qué significado tiene el que sea blanco? ¿Por qué es blanco y no...?
el duelo. Por eso, y al arroz amarillo es como fiesta ya. Sí. Eso le da color, tiene color. Lo Los colores blanco, son muy importantes Sí. entonces. eso Además que en eso tampoco se sirve, en eso no se sirve vino, no se sirve No se toma bebida. vino, eso. No, así que solamente el agua mineral Y el nada café. más. Porque ese ya el café, no, café dulce después, o café No. amargo. Bueno, Bueno, en el funeral café amargo. claro, cuando está el difunto todavía no se ha enterrado, Amargo. está amargo. Eso es por el dolor. Claro, por el dolor. Después cuando llegan de la iglesia ya es café con azúcar. Ya. Claro. Habiendo compartido con la comunidad de la parroquia San Nicolás, habiendo oído lo que tienen que contar acerca de sus patrones funerarios como descendientes de los primeros inmigrantes árabes en Chile, decidí a comprobar si efectivamente había un patrón que se pudiese comprobar en in situ en el cementerio general mediante el análisis de las tumbas que pertenecen a familias árabes. Sin embargo, hay algo que llama fuertemente mi atención y es que en el fondo, como colonia, dentro de ese cementerio al menos, no tienen un lugar definido, un lugar propio de entierros, digamos. Simplemente se entierran de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del individuo o de la familia y por ello las tumbas varían desde tumbas muy austeras en pabellones o galerías hasta mausoleos familiares, dentro de los cuales destacan, por ejemplo, el de la familia Bumor o el de la familia Sarkis Nassim. Luego de revisar también las tumbas, en general no difieren mucho de las tumbas que hay alrededor. Los mausoleos se parecen todos entre sí, salvo algunas excepciones, y las tumbas más austeras, como las tumbas en nichos, son básicamente iguales a las tumbas de cualquier otra persona que no sea árabe, digamos, ortodoxa al menos. En general, en la mayoría de las tumbas árabes ortodoxas no encontramos esculturas de yeso referentes a la religión, puesto que la fe ortodoxa lo prohíbe, salvo en algunas excepciones donde se encuentran, donde encontramos, digamos, tumbas con esculturas de Jesucristo en yeso, lo que a priori al parecer es porque esa tumba eh, era de una familia, digamos, de parte árabe y parte chilena. Así que yo creo que por ahí va la variación. Ya, así que como conclusión podemos sacar de que si bien los primeros inmigrantes que llegaron acá venían con una tradición diferenciada en cuanto a prácticas funerarias, al llegar acá a Santiago, esa se va mimetizando con la tradición local y actualmente tenemos un grupo importante de gente que, si bien mantiene las costumbres en cuanto al rito funerario al momento de enterrar al difunto, eh, no, no marcan un patrón definido o propio, digamos, de su etnia o su cultura.